Bienvenidos a la ronda seminario de ciudades autoconstruidas. Hoy día es la sesión número 2, Tercer Mundo. Lo primero, quería dar las gracias por la invitación desde la Escuela de Arquitectura de Temuco. Gracias a Francisco, a Melinka, a Bárbara por habernos sumado a esta iniciativa y poder hoy día también presentar a ellos ya a los invitados comentaristas con los cuales vamos a trabajar esta discusión. La segunda sesión del ciclo de conferencias Ciudades Autoconstruidas, que se realiza entre el 5 y el 8 de octubre de modalidad online. En esta oportunidad, el equipo de investigación, formado por Francisco Quintana, Bárbara Salazar y Melinka Bier, presentará los resultados de su proyecto Fondart, en el que revisaron los programas de vivienda que realizó el Banco Mundial en países en desarrollo durante el periodo de posguerra. Posteriormente tendremos una ronda de comentarios con los arquitectos Juan Pablo Corbalán y Paula Horta, a quienes también aprovecho de saludar. Juan Pablo Corbalán, director interino de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Construcción de la Universidad de las Américas, y Paula Horta, académica de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica. Dejo entonces a Francisco, Bárbara y Milenka para poder iniciar esta sesión. Muy bien, muchísimas gracias Lía por la presentación. Le comentaba antes a Juan Pablo y Paula que si hubiéramos estado en Chile, tal vez hubiéramos estado en Temuco presenciales, metiendo online eventualmente, pero la verdad es que estamos todos repartidos por el mundo. Pero para nosotros es un lujo poder estar en contacto con distintas universidades, con Juan Pablo como decano de la Universidad de la América, como Paula como profesora tanto de la Escuela de Arquitectura de la Católica como de la San Sebastián, y mañana estaremos con profesores de Talca, después con la Universidad Católica del Norte, así que es una de las bondades que nos ha dado el modo en Zoom, que si bien ahora estamos volviendo a formatos presenciales, algo de este formato híbrido nos va a permitir mantenernos en contacto en distintas partes del mundo. Así que muchísimas gracias Lía, Juan Pablo, Paula por estar hoy día. Voy a compartir pantalla. Ahí. La historia que les vamos a presentar hoy, junto a Bárbara Salazar y Melinka Bier, es, por una parte, el resultado de la investigación Fondart, en la que hemos estado trabajando estos últimos meses, pero también es parte de una investigación más larga que he llevado a través de mi doctorado en la Royal College of Art, pero que también se ha nutrido de múltiples instancias. Esta es una más súper importante, pero también ha sido muy importante el trabajo con estudiantes. A través de un curso y talleres que hemos hecho con Bárbara, y que incluso Melinka, que después se integró en el equipo trabajo, fue parte de estos cursos de la Universidad Católica, hemos podido ir nutriendo aún más este plano que ustedes ven acá en el fondo, este mapa que se ve en rojo y en negro. A través de la mirada de los estudiantes hemos podido profundizar esta historia que se ve global y genérica para comenzar a nutrirla con microhistorias y particulares de cada uno de estos países. Ahí. ¿Qué es lo que está mostrando este mapa? De una forma muy resumida, lo que está indicando es la ubicación de más de 500 proyectos de vivienda que desarrolló el Banco Mundial en 41 países en desarrollo entre el año 1972 y 1986. Y voy a repetir las cifras: 500 proyectos de vivienda en más de 41 países, en contextos, como ustedes pueden imaginarse, extremadamente distintos. ¿Qué era lo que motivaba este proyecto? Por una parte, esta cita del presidente del Banco Mundial de esta época, de estos años, en que lo que buscaban era erradicar la absoluta pobreza durante el siglo pasado, algo que claramente no se logró, pero ese era el principal objetivo, en el que estaban haciendo parte a los procesos de vivienda en situaciones de extrema pobreza. Ese es un contexto, un interés, el interés, el lado humanitario. Pero tenemos que entender el contexto en el que se dan estas urbanizaciones. Estamos en plena Guerra Fría, y como sabemos, la Guerra Fría es bastante más amplia de lo que muestran estos afiches. No es solo la revolución en Cuba, no es solo la guerra en Vietnam, es más que la guerra espacial, que la carrera espacial, perdón. Se expande hacia lo que se ha llamado como una Guerra Fría cultural, en que bloque este, bloque oeste, intentaban expandir sus culturas a distintos países, extendiéndose desde la industria del diseño hasta la industria del cine, apoyado por agencias, como la CIA, por ejemplo. Ahí está la portada del libro de Frances Stonor Saunders, que relata cómo
una de las variables de la CIA era apoyar músicos, escritores, artistas visuales para promover, consciente o inconscientemente, muchas veces no saben quién lo estaban promoviendo agentes de la CIA, para extender la cultura norteamericana o occidental por distintas partes del mundo. Y la arquitectura en ese sentido también fue parte de esta guerra cultural. También, consciente o inconscientemente, esto no es novedad, ha sido estudiado por distintos arquitectos y arquitectas, entre ellos desde el espacio doméstico, desde el diseño de interiores, a cómo los distintos países se presentaban ante el mundo en las ferias internacionales o en el pabellón de Venecia que lideró, entre otras personas, la arquitecta Eva Franch, que mostraba cómo transitaban arquitectos norteamericanos, arquitectos estadounidenses en realidad, por distintas partes del mundo. Hasta, por ejemplo, la construcción de los hoteles Hilton, construyó como pequeñas embajadas en países como Egipto, Cuba, Alemania o en Estambul. Esto es algo que se fue realizado ahí hacia el año 2001 por Wharton. Entonces lo que estamos viendo de una manera es cómo este primer mundo y este segundo mundo, como el bloque este, como el bloque oeste, están intentando expandirse en distintas esferas hacia el tercer mundo. Y lo que a nosotros nos va a concentrar, lo que nosotros hemos estado mirando, no es la reconstrucción de Berlín, no es la reconstrucción de Viena, no estamos mirando Europa, en realidad estamos mirando, de nuevo, este mapa. Y cada cierto tiempo volvemos a este mapa, incluso nosotros cuando estamos investigando intentamos bajar hasta la escala más local y esto volver a subir nuevamente para comprender esta mirada global. Entonces, por una parte, muy evidente el interés de que los países en desarrollo tengan un crecimiento económico para resolver los problemas de la pobreza, pero entendiendo que estamos en este contexto geopolítico, con una institución como el Banco Mundial, que si bien es una institución internacional, o sea, no depende de un solo gobierno, sino que es internacional, tiene una cierta agenda, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Por qué citamos a este presidente en particular, el presidente de esta época, Robert McNamara, como presidente del Banco Mundial? Él fue el que incluye la urbanización por primera vez en la agenda del banco. Antes del Banco Mundial apoyaba la construcción de grandes infraestructuras, carreteras, plantas termoeléctricas, desarrollo de gran escala de los países. Pero en la década del 70, tanto Robert McNamara como sus asistentes dentro de la agencia deciden que la pobreza urbana también puede ser atacada o disminuida a través de urbanizaciones. Siempre los discursos de Robert McNamara, obviamente en este periodo, están marcados por la agenda humanitaria. Sin embargo, hay ciertos momentos en que se pueden ver también que uno de los objetivos era poder mantener cierta paz y calma, porque esta pobreza urbana podía ser radicalizada. Lo que no es explícito en decirlo, pero en realidad lo que está queriendo decir es que él ve que si existe una pobreza urbana en estos países, podía ser cooptada por agendas comunistas. Es un periodo en que los Estados Unidos tiene esta agenda, este manifiesto anticomunista, y su forma de extender la cultura también es a través de estrategias del capital. ¿Quién era Robert McNamara? Si bien él fue presidente del Banco Mundial en 1968, en la década del 60 él fue secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la guerra en Vietnam. Es decir, venía ya con una marcadísima agenda geopolítica detrás. Él fue nombrado por John F. Kennedy en el 61. Tras la muerte de Kennedy, McNamara continúa en su periodo, y pueden ver el gabinete del presidente de los Estados Unidos de la época, muy distinto obviamente al que tiene hoy día John Biden. Robert McNamara tiene diferencias con el presidente y es despedido como secretario de Defensa el año 1968 en enero. Y en marzo, 3 meses después, él es designado por Eisenhower para asumir como presidente del Banco Mundial. Si bien no es exactamente el presidente de los Estados Unidos quien designa al presidente del Banco Mundial, sí es el que lo propone y el que después es ratificado, y es una costumbre que el presidente del Banco Mundial sea estadounidense y el presidente del Fondo Monetario Internacional sea un ciudadano europeo. Una de las cosas que se plantean en la biografía de McNamara es que en su último periodo de secretario de Defensa fue bastante crítico sobre lo que estaba haciendo la política exterior de Estados Unidos, mientras que si era presidente del Banco Mundial, él no podía opinar sobre política exterior estadounidense. Por lo tanto, fue una manera también de dejarlo offside de ciertas discusiones políticas de la época. Y también él tomó este periodo como una manera de redimir su pasado, según lo que dice una de las biografías que escribe Patrick Charman. Y aquí lo vemos como él literalmente pasó de la guerra en Vietnam en enero a la guerra de la pobreza en marzo, visitando países del sur global, India, África, América Latina. Volvemos al mapa, ahora para contar
cómo es la estrategia de vivienda que está detrás de esta operación. Y algo muy similar nos va a resultar familiar a los chilenos porque tiene ciertas similitudes con los procesos de autoconstrucción, tanto de la operación sitio como otros procesos de autoconstrucción que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX. Ayer, el arquitecto John McDonald, en su presentación, mostró varias de estas variables y se puede reconocer, por ejemplo, este lote angosto en su frente, profundo en su interior de manzana, en que lo que buscaba es ser muy eficiente en la distribución de redes de alcantarilla y agua potable. Mientras más angosto el frente, más son la cantidad de lotes que se pueden beneficiar de las redes de servicio. Lo que el Banco Mundial hacía era hacer un préstamo a los países, préstamo que llegaba directamente a las personas, porque finalmente eran las personas las que a través de un crédito podían ser propietarias de uno de estos lotes. Este es un caso en Colombia. Y después en el tiempo ellos podían devolver este crédito al banco. El banco lo que hace es un préstamo que después de 20 años ese préstamo retorna al banco. ¿Qué es lo que están haciendo? Es, de alguna manera, generar confianza para que las personas sean dueñas de un terreno. Al ser dueños de un terreno, ya nadie los va a desalojar de ese terreno, por una parte. Y por otra, le están dando una cuenta de banco, literal. Lo están integrando en un sistema de mercado, un sistema de capital. Esta es una manera en que se empieza a extender también el capitalismo en distintos países, bueno, los 41 países que vimos antes del mapa. Y luego el proceso era por autoconstrucción. Esta era una medida extremadamente económica, intentaban con el menor o con una poco apoyo económico lograr un impacto muy amplio. Y en ese sentido se esforzaban porque parte del dinero fuera a la compra de tierras, pero la vivienda en sí misma a veces se reducía a lo que pueden ver ahí, una caseta sanitaria, que ayer también Joan lo mostró en varios procesos en Chile. Y luego el proceso era por autoconstrucción, ya sea que las familias por sí mismas o por procesos de ayuda mutua fueran consolidando su espacio urbano. Todos participaban, niños, mujeres, ancianos, hombres, en tiempo libre o en tiempo en que tal vez no tenían trabajo, que es una de las tantas críticas que se le hizo a este modelo, particularmente en los 80, en que se usaba mano de obra de personas de escasos recursos para lograr construir sus propias viviendas. Aquí algunas imágenes del Salvador. Muchas de las imágenes, o probablemente todas las imágenes que están viendo, son parte del archivo online que mantiene el Banco Mundial. Aquí a la derecha algunas de las imágenes de estas operaciones ya más consolidadas. Otra de las estrategias que tenían agentes locales e internacionales del banco era promover la fundación de pequeñas empresas constructoras, en que los mismos pobladores podían hacer empresas para generar ladrillos, por ejemplo, o en el caso similar en Villa La Reina, por ejemplo, se establecieron pequeñas empresas para hacer prefabricado en madera. En el caso de Villa La Reina no tiene relación con el Banco Mundial, es más bien una operación local de la Comuna de La Reina, pero como podemos ver, y como vamos a ver después, hay varias similitudes. También una manera de ir fomentando el emprendimiento individual, el emprendimiento de las personas y también bajo un sistema de capital. Y lo que se preveía o lo que se buscaba era un crecimiento de este tipo. Barrios incrementales que desde una caseta sanitaria han podido construir un pedazo de ciudad. Y esto es algo bien importante que ayer también Rodrigo Tapia pudo recalcar en unas preguntas que hizo. Cómo estos barrios van creciendo una unidad mínima, pero con la debida asistencia técnica, clave también, que en algunos casos funcionaba, en otros no tanto, se puede ir construyendo una ciudad formal. Desde un trazado con tiza en un territorio hasta que se fuera construyendo la vivienda. Esto en Burkina Faso, recuerdo, creo que con Pablo tú hace un tiempo estuviste en Burkina Faso, en unos contextos de precariedad urbana más grandes del mundo. Aquí podemos ver Indonesia, y así es como vamos viendo las distintas latitudes en que estos proyectos se van instalando, con contextos climáticos, culturales, geográficos muy distintos, pero vamos a ver que siguen ciertos patrones similares. Y por eso también nos interesaba, porque son patrones similares que en Chile también nosotros hemos tenido, y 50 años después, 60 años después, podemos tener algunos aciertos y errores en común. Esto, por ejemplo, en Zambia. Y aquí podemos ver también cómo se empiezan a occidentalizar incluso la arquitectura, cómo la arquitectura vernacular local empieza a ser siendo reemplazada por técnicas o tecnologías de los 60 promovidas por, obviamente, una cultura occidental. Esto, por ejemplo, es parte de trabajos de los estudiantes. En varios de las láminas van a ver que se menciona algunos de los papers que hicieron estos estudiantes, por ejemplo, Felipe Pizarro, en el caso de Guatemala, analizaba cómo se reemplaza una arquitectura que ya era
importada, que ya era colonial de herencia española, y se reemplazó el adobe y la paja, se empezó a reemplazar por estas láminas de zinc. Láminas de zinc que en realidad en Guatemala no producían mucho. Esto más bien vino por una agencia estadounidense, pero que promovía la inclusión de nuevos materiales, nuevas tecnologías, pero también nuevos mercados. En el caso de USAID, que fue el que promovía, la agencia que promovía estos nuevos materiales, parte de su objetivo es ese. Ellos ayudan a que países en desarrollo puedan salir de la pobreza, pero también lo ven como una alternativa para generar nuevos mercados para empresas estadounidenses. Y lo ponen en su primer objetivo hasta el día de hoy, que es bastante transparente en ese sentido lo que están buscando. En este caso, la estudiante Lorenza Altamirano veía cómo en Mali, que tenía una tradición muy larga en construcción en tierra, los agentes del Banco Mundial intentaron reforzar la construcción en tierra. De hecho, hicieron los primeros cálculos en que pensaban que eso iba a ser incluso más barato para la construcción, que eran estos modelos que están mostrando ahí, en lugar de usar bloques de cemento, pero finalmente, por distintos motivos de política interior del país, se termina usando el bloque de cemento, lo que también significa un cambio en la arquitectura local. Y algo extremadamente importante, muchos de estos países no tenían mercado de suelos, es decir, se tuvo que empezar a regularizar y formalizar el mercado de suelo en distintos contextos, por distintos motivos. Hay lugares que simplemente la propiedad era colectiva, en otros lugares en que la propiedad por distintos reinados estaba superpuesta. En cierta manera fue formalizar lo informal e integrarlo nuevamente a un sistema de mercado. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de Kenia, a la izquierda una formación orgánica de un slum, de un asentamiento informal, y cómo a la derecha está el diseño del Banco Mundial para hacer un nuevo barrio en este parte del continente. Diseños urbanos que son similares en los distintos contextos, en Colombia, en India, Pakistán, Egipto, Jamaica, siempre estilos de profundo, y, perdón, estoy ya bastante pasado en el tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Algo que fuimos viendo con la investigación es cómo también estos se iban implementando en los distintos lugares. En este caso, es una imagen que el estudiante Hao Ming-yu encontró en Jordania de cómo estos planos urbanos se van materializando, o en este caso en Nigeria, que algo que es similar a una supermanzana de arquitectura moderna, de urbanismo moderno, también es parte de la agenda del banco y se construye en la mitad de Nigeria en una trama que era bastante más orgánica y aparece este superbloque. Y que luego ahora en la investigación fundamental nosotros hemos podido mirar un poco más en detalle. O en Yemen, en este caso, un proyecto del Banco Mundial con una estrategia similar a las que hemos visto antes, y a pocos metros de distancia el estudiante Javier se encontró que había un asentamiento de la Unión Soviética, y cuando él lo analizó, claro, uno puede ver las diferencias incluso en términos de morfología urbana. Uno viviendo en una unifamiliar muy densa, mientras que la vivienda soviética en ese caso era vivienda colectiva con espacio público bastante más amplio, y en términos de densidad similares, pero con un uso del suelo muy distinto. Es una historia muy larga que no vamos a entrar en ella. Nos vamos a detener un segundo en contar un poco la trayectoria de por qué mirar los casos del Banco Mundial hoy también, y particularmente de Chile, que era lo que nos interesaba en el contexto de este ciclo. Y aquí vamos a hacer un poco más hacia atrás, hacia 1949, terminada la Segunda Guerra. El presidente Truman de esa época, que reemplazó a Roosevelt en su segundo periodo, plantea el punto 4 de programa de ayuda de colaboración internacional de los Estados Unidos para los países en desarrollo. En ese momento, de hecho, eran los países subdesarrollados. Uno de los tantos impactos que tuvo este punto 4 fue un acuerdo básico de cooperación técnica que se firmó entre Chile y Estados Unidos en el año 51, y uno de los tantos impactos de este acuerdo, que es extremadamente básico, son un par de páginas, pero uno de los impactos que tuvo fue uno de los primeros procesos de autoconstrucción, que también ayer mostró Joan McDonald en su presentación, en la población Germán Riesco el año 1954. Es decir, estamos 20 años antes de lo que hizo el Banco Mundial en todo el sur global. En Chile, particularmente en este caso en Santiago, ya estábamos con estas primeras experimentaciones, y como cuenta uno de sus fundadores, uno de los pobladores fundadores, fueron un día, él lo plantea como unos señores norteamericanos que llegaron y nos dijeron que tendríamos que autoconstruir nuestras propias viviendas. Este es un relato que está publicado en el año 89. La historia de la autoconstrucción es un poco más larga, se puede remontar incluso a Puerto Rico, ya con algunas, ya con la agencia de los Estados Unidos exportándola, y este habría sido uno de los tantos lugares en que también llegó. Y, naturalmente, lo dice este poblador,
el día de la inauguración se hizo la bandera norteamericana junto a la chilena, es decir, estaban promoviendo en el sur de Sudamérica estas estrategias de expansión de ayuda colaborativa de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Es decir, por una parte lo humanitario, obviamente, pero por otra parte, tal vez sin contexto de la Guerra Fría, no habíamos tenido estas colaboraciones. Y luego en Chile, algunos otros casos que también fueron apoyados por esta agencia, en La Palma, en Clara Estrella, en San Gregorio, en que, al igual que 20 años después lo va a hacer el Banco Mundial, casitas sanitarias, que después construyen un pedazo de ciudad. Y como nosotros bien conocemos, estos proyectos piloto, por llamarlo de una manera, de erradicación y erradicación a través de autoconstrucción, con la operación TISA, construyen gran parte de lo que hoy día es el pericentro de Santiago, también a través de procesos de autoconstrucción. Esto lo voy a pasar un poco más rápido, solo porque ya estoy pasado en el tiempo, pero otro de los impactos que tuvo el punto 4 fue la creación del CIMBA, Centro Interamericano de Vivienda, ubicado en Colombia, que también promueve procesos de autoconstrucción, ya ahora a nivel latinoamericano, en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Colombia, entre otros. Es decir, hay un momento en la década de los 50 en que estos procesos se van expandiendo, que sin embargo en los 70 el Banco Mundial ya lo expande no solo a Latinoamérica, sino que a todo el mundo. Y estas son algunas de las imágenes que hemos estado sacando en los últimos meses para poder mirar en detalle no solo la parte histórica, sino también poder mirar en qué están estos conjuntos hoy día, aunque sea a distancia. Pudimos vérselo por Google Maps y Google Street View para empezar a geolocalizarlo en cómo esta estampa urbana ha ido evolucionando. Claramente los Street View que podemos ver es donde hay muchos lugares que no es posible verlo porque tal vez el auto del Google simplemente no puede entrar. Y cuando vemos esta imagen, algunas similitudes con los casos chilenos podemos ver. Y en algunos casos incluso podemos ver especificación que eventualmente algunas lecciones podríamos aprender para el caso de Chile de cómo poder expandir estos lotes, que es uno de los problemas que tenemos hoy día. Estas son imágenes en Guatemala, México. Y finalmente, decir de dónde viene toda esta investigación, dado que el Banco Mundial en los últimos 15 o 20 años ha puesto a disposición en archivos online muchísima información que están desclasificando y digitalizando. De hecho, hace poco nos llegaron 50 nuevas carpetas que acaban de digitalizar, que tiene no solo información planimétrica, sino que cualitativa y cuantitativa. Ellos son políticas de puertas abiertas para que todo lo que se hizo en el pasado se pueda investigar hoy día sin ninguna restricción. Obviamente hay ciertos papeles que tienen su tachado en negro, que es como bien propio de archivos que se desclasifican, pero la verdad es que de las 50 carpetas, solo 3 páginas y algunas partes de ellas quedaron cubiertas. Y aquí mostrar un poco del material, está un poco pesada esta lámina, creo. Y voy a dejar a Melinka que pueda explicar un poco de qué es lo que hemos estado haciendo con toda esta información del banco. Hola. Bueno, lo que están viendo aquí en pantalla son unos pantallazos de unos Padlets, que es una plataforma digital donde estuvimos recopilando el material que se encontraba en estos archivos del Banco Mundial. Entonces, a partir de esta revisión del archivo, fuimos rescatando el material gráfico que está dentro de estos informes, que consiste en material de distintas escalas, ya sea planos de escala territorial, planos también de escala urbana, de sitios, planos de vivienda, etc. Y los fuimos ordenando, categorizado en 3 zonas principales: Asia, África y América. Y con esta información lo que pudimos hacer nosotros fue geolocalizar estos proyectos. En algunos casos los planos de escala urbana permitían también hacer una demarcación de las áreas de proyecto con un perímetro y una superficie. Y también habían casos que permitían, a partir de la herramienta de Street View, entrar en estos barrios y hacer una selección de imágenes que representaran un poco la situación actual de estos proyectos. Bárbara, ¿quieres compartir tú? Sí.
Bueno, un poco recapitulando lo que menciona Francisco y Melinka, una de las ventajas de esta investigación es que un gran porcentaje del material está disponible en Internet, lo cual en el fondo hace bastante fácil y eficiente poder revisar cientos de archivos respecto a los proyectos de sitios y servicios. Es tan simple como en el fondo meterse en la página web e ir revisando los datos que el Banco Mundial ha ido desclasificando. O sea, a partir de eso, me parece importante también recalcar el proceso a través del cual nosotros desarrollamos la investigación, tras en el fondo descargar todo este material y revisar los 82 carpetas con cientos de archivos, logramos generar que si bien parece bastante árido, Excel con todos los casos donde logramos ser bastante detallados y específicos y lograr catastrar los más de 500 proyectos dentro de estas subcarpetas, identificando no solo en el fondo los datos duros o áridos de números, localización, etcétera, sino también haciendo una especie de catastro de cuál era el material gráfico con el cual contamos. En el fondo se traduce en estos Padlets que Melinka acaba de mostrar. Y a través también de esta geolocalización podemos tener un panorama general de cómo se fueron distribuyendo estos puntos en el tercer mundo, o bien también empezar a analizar cuáles fueron los tipos de proyectos que se desarrollaron, los años en los que fueron construidos, y en el fondo transformar también esta información desde un Excel bastante árido, como menciono, a diferentes plataformas. Y dentro de los otros productos que también en el fondo la investigación pretende transparentar y visibilizar es el catálogo de fotografías, donde logramos geolocalizar y en el fondo mostrar en este mapa cuáles son los proyectos que efectivamente logramos identificar y trasladar desde el plano del Banco Mundial entre 1972 y 1985 hasta la actualidad con Google Maps y con Street View. Entonces, este producto, en el fondo, logramos catastrar estos 30 países de los 41, donde podemos ver efectivamente el traslado de información y que estará disponible prontamente para poder ser revisado y que en el fondo nos permite contrastar el plano del Banco Mundial con la imagen satelital, que en el fondo lo tenemos como geolocalizado exactamente, o sea, en el fondo se puede revisar el punto a partir de este catálogo, y las imágenes de Street View que también pueden ser contrastadas directamente con la información de Internet. En el fondo se genera este documento en dos plataformas bien distintas, ¿verdad? En el fondo jugando con este PDF y Internet, con más de 250 páginas, y estos Padlets de libre disposición, donde en el fondo nosotros recopilamos todo el material gráfico que está disponible en la comunidad. Muy bien. Súper. En eso hemos estado estos meses. Gracias por esta rápida y sintética información, pero nos da como un parangón de todo lo que hay, ¿no? Creo que esta idea como de desclasificar, como que presenta varias capas que se arman en torno al concepto de la autoconstrucción. Capas como sociedad, tiempo, política, desigualdad, distribución de suelo, e incluso pone en jaque esto de lo vernáculo o de cómo hoy vemos también la construcción de la vivienda, cómo vemos las ciudades, esa imagen de las ciudades. Y por sobre todo estos alimentación o alimentos de anhelos individuales, que creo que me sorprendió también, se nombró como muy rápido, pero creo que también da como para darle vuelta, ¿no? En esta autoconstrucción asistida. Con esto vamos a dar pie a los comentarios. Voy a dar la palabra a Juan Pablo Corbalán para que iniciemos este segundo bloque. Súper. Gracias, Lía. Gracias, Melinka, Bárbara, Francisco, por la invitación y por esta. Y saludo también a Paula, mi querida colega.
por esta presentación y esta aventura fascinante en la cual se han involucrado y comparten. Realmente estoy muy impresionado. Es difícil como de alguna forma entrar, porque como decía un poco Lía, están ahí destapando una caja, no voy a decir de Pandora para no complicarle el debate con otras ideas, sino una caja negra, digamos, donde hay un montón de información que pareciera que de alguna forma la conocíamos, pero evidentemente hay unas capas mucho mayores, como justamente se mencionaba, y creo que ahí está lo interesante del debate que podemos tener, y quisiera como resaltar algunas preguntas para eventualmente tener una conversación y aprovechar el tiempo en eso. Entonces, el caso de Yemen me pareció fascinante, de tener efectivamente la representación de la ideología material. Es muy llamativo. Ver el bloque soviético con una utopía de vivienda versus este lote individual con efectivamente el lado norteamericano, es muy llamativo y casi como que podríamos también, sé que es otro trabajo, traspasar eso porque me recuerdo de lo que presentó también Pedro Alonso, ¿cierto? Ocurrió acá, eventualmente posterior, ¿cierto? Con bloques de vivienda en Chile. Entonces, es muy atractivo entender que hay un ADN en toda nuestra vivienda y voy al título, ciudades autoconstruidas. Entonces, me da ganas de decir, como preguntar, ¿podemos autoconstruir las ciudades? Y lo que me llama la atención también es que trabajando en el programa de televisión comunitaria, donde tenemos muchos talleres, donde nos vinculamos con comunidades, estas historias brotan. Cuando hay una comunidad más organizada, vuelven a surgir todas estas historias. Esta fue la vivienda que nos prometieron que era vivienda sólida. No sé si se acuerdan, es como eso, una especie de discurso remanente, etcétera. Entonces, ¿cómo se ha ido transformando? ¿Y qué ha pasado de esa utopía que era mi lote individual, por último con un baño, pero que es mío, a una condición actual donde el terreno es un bien de consumo que yo puedo especular, lo vendo, lo arriendo, sube y baja de valor? En cualquier nivel uno entiende que lo más importante de una vivienda o de un lugar donde uno pretende adquirir es la plusvalía, no la calidad de vida. Entonces, hay un matiz en el discurso, es muy distinto a lo que se planteaba, y autocríticamente también uno cae a veces en estas mismas metodologías, en planteamientos de lo que uno quisiera abordar como barrio, ciudad, vivienda hoy, cuando ya hubo este testeo, efectivamente, y ahí es donde encuentro fascinante esta caja negra nuevo que se abre y empezamos a entender mejor estos procesos. Entonces, quería un poquito mencionar esas ideas, esas reflexiones, a compartirlas con ustedes, a ver si podemos conversar y tener algún tipo de debate o de reacción interesante ahí. Sí, súper. Realmente, Paula, dale tú y junto a los dos y comentamos y respondemos. Perfecto, muchas gracias. Me sumo, ¿verdad?, a los agradecimientos de Juan Pablo. Estoy muy feliz de estar acá por la invitación. Hola Juan Pablo, colega. Hola a todos. Y nada, quería primero felicitarlos por el trabajo desarrollado. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, de participar en algunas instancias, ¿verdad?, dentro del trabajo que se desarrolló con los estudiantes, y me ha sorprendido en el fondo la cantidad de información que de pronto se empieza a relevar, ¿verdad?, a partir de un diseño de un rectángulo en el piso, ¿cierto? Hay una intención que por supuesto va más atrás, uno la presiente, tal como decía Juan Pablo, uno la intuye, sabemos que en el fondo gran parte de todas las políticas de vivienda, de construcción de la ciudad, responden a problemas o cuestionamientos geopolíticos de otra índole. Quizás uno no tiene tan presente que estos cuestionamientos o estas traslaciones vienen desde tan lejos, ¿verdad? Vienen desde la Guerra Fría, tal como se entiende, ¿verdad? Y el establecimiento de esta polarización a nivel global, ¿verdad?, entre bloque soviético y bloque norteamericano. En ese sentido, creo que la investigación que ustedes desarrollan abre, ¿verdad?, de una manera súper acuciosa cómo todos estos tentáculos empiezan, ¿verdad?, a apropiar del mundo. No solo de una forma como lo entendíamos a partir de lo que relataba Francisco, ¿cierto?, de el choque entre las potencias desde la política, sino también de una manera súper sutil y que quizás no nos es tan obvia porque evidentemente se incrusta en la idiosincrasia local, ¿cierto? Yo creo que ahí hay una operación que es sumamente inteligente, que es lo que empezamos a ver respecto de cómo se intervienen las comunidades, ya no desde la propaganda política, no desde las sanciones, etcétera,
sino desde un juego mucho más sutil, que es el de el derecho a la vivienda, ¿cierto? El derecho a vivir en condiciones dignas, vivir en condiciones habitables, y que podemos ver que viene desde ambos bandos, ¿cierto? Desde ambos lados, desde ambos bloques, pero que lo vemos acá representado desde el lado del Banco Mundial, ¿verdad? Y desde las políticas que emanan desde Washington, que sería en este caso el polo. Me parece que esa información que probablemente muchos de nosotros no la teníamos considerada o no la conocíamos, es de vital importancia para entender exactamente dónde estamos hoy como sociedad y como ciudades, especialmente en Santiago, en Latinoamérica, ¿verdad? Donde las políticas tienden a ser más similares o quizás hay una idiosincrasia un poco más compartida entre los distintos países. Lo digo porque efectivamente lo que nos encontramos hoy, como bien decía Juan Pablo, ¿verdad?, del trabajo que uno pueda realizar con las comunidades, etcétera, necesita obligatoriamente retrotraerse a todos los sucesos, a toda la línea de tiempo que termina por configurar la ciudad actual, ¿verdad? Y la importancia que tiene para nosotros como sociedad, por ejemplo, el ser dueños de un cierto terreno, dueños de una cierta propiedad, y con ello, ¿verdad?, de ejercer un derecho sobre ella, en términos económicos, en términos de, no sé, agencia política, etc. Es finalmente un trabajo que queda mucho más imbuido aún en la psiquis quizás, o en la visión que tenemos de la sociedad, o la sociedad que nosotros mismos somos, ¿verdad? Chile, Latinoamérica, respecto de el derecho a la ciudad y el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Creo que finalmente la reflexión puede concatenarse con una visión que termina siendo ya sociológica respecto de cómo habitamos y cómo nos segregamos y cómo crecemos. La idea de la autoconstrucción, que podríamos quizás asimilar a los procesos de éxito personal, se traduce en una mejor construcción, en una mejor calidad de vida, y por lo tanto se empieza a reproducir el discurso quizás del sueño americano, y esta idea del éxito también aplica y permea sin duda al Cono Sur, ¿cierto? Creo que por ahí hay como ciertos temas que también esta investigación empieza a relevar, que a mí me han parecido fascinantes. Súper, muchas gracias. Así. Sí, partiendo por lo que comentaba Paula, esto como de la trayectoria de las ideas y ser conscientes de la historia que está detrás de estos procesos, también nos hace no volver a pisarnos el pie, no volver a dispararnos el pie, no cometer errores que ya se han cometido. Muchas veces como que seguimos reinventando la rueda cada 20, cada 30 años, cuando hay ciertos puntos que ya estaban probados y comprobados que funcionaban y otros que no. Y lamentablemente en muchos casos lo seguimos haciendo. Me acuerdo cuando empecé a mirar esto, que nos pasé mucho, el año 2013, me interesó porque, conociendo un poco la experiencia de la Operación City, conociendo las críticas que ya se le habían hecho en los 70, veía cómo una profesora mostraba un caso en Pakistán de una operación de sitios y servicios, en esa época, año 2012, cometiendo los mismos errores. Y era como, ya cometimos esos errores 50 años atrás, y a 50 años plazo también vemos lo que eso resultó. Y estamos haciendo eso hoy día en Pakistán, año 2012. Entonces, el año 2062 van a tener los problemas que tuvimos en Santiago tantos años atrás. Entonces, esto de conocer bien la trayectoria de la idea nos parecía relevante. No solamente mirar el hoy, sino que mirar de dónde venían estos temas. Nosotros hoy día mostramos esta historia de esta manera, que es un poco bastante reductiva. Es casi como que la autoconstrucción fuera el imaginario del capital, cuando tampoco es tan así. O sea, no es así. La construcción de por sí no es que tenga una ideología detrás. La historia que mostramos hoy día es esta, claro, como el Banco Mundial, para llevar esta agenda extremadamente económica y eficiente, entre comillas, se hacía de la autoconstrucción, pero también hay ejercicios de autoconstrucción apoyados por agencias soviéticas. El caso de Yemen es bien fantástico, Juan Pablo. Ese lo encontró este estudiante Javier Roa en el taller de investigación. Nosotros le dimos carpeta, dijimos, ok, acá está Yemen, veamos qué hay. Y de repente, entendiendo algo del lenguaje, viendo toda a distancia, obviamente, todo desde Santiago de Chile, mirando a distancia con todos los errores que eso puede tener también, todo esto puede tener como un grado de especulación, él se encontró con estos dos manzanas a 300 metros de distancia con modelos de ciudad tan icónicos como los que vimos. También súper reductivo, por así decirlo, porque uno era viviendo una extremidad en sitio propio muy denso, casi como un barrio suburbano de Norteamérica puesto en Yemen, y el otro vivienda colectiva, en este caso era para delegaciones militares de la Unión Soviética en Yemen, en una ciudad que además estaba en disputa en ese momento, porque era un lugar muy codiciado en ese minuto, particularmente por temas del petróleo.
Pero eso, por ejemplo, de los hallazgos que se dio gracias a que esta microhistoria la empezábamos a ver con muchos estudiantes. O sea, tuvimos 40 ojos pudiendo mirar estas historias. Sobre la pregunta de cuán factible es poder autoconstruir la ciudad, y eso es algo que hacemos hincapié cuando hablamos de este tema, y algo que no mencioné en la presentación, que fue error mío, que algo que es muy valorable esta estrategia todavía en los 70 es que entienden el problema de la vivienda desde el barrio. No es solo casas, no solo el sitio con una casa, sino que al menos en el plan, al menos en el diseño urbano, al menos en el proyecto urbano, era un proyecto que era un barrio. Incluía un colegio, incluía un centro de salud, incluía lugares para cultos religiosos, incluía lugares de centros de formación técnica, en parte probablemente por la herencia de arquitectura y urbanismo moderno, pero también porque la agenda que estaba detrás de instituciones como el Banco Mundial no era solo el tema del techo, sino que era cómo estas nuevas urbanizaciones dan pie al crecimiento económico. En ese tiempo las teorías sobre el desarrollo estaban fuertemente influenciadas por desarrollo económico. Cómo puedes llegar a un mejor empleo que te dé un mejor ingreso salarial. Y en ese sentido, por la educación y la formación técnica era parte de esto. Y también la Fundación Ford también fue instruyendo distintos colegios en distintas partes del mundo. ¿Cuán factible es que sea realmente un pedazo de ciudad construido incrementalmente por la familia? Es la pregunta que es más difícil. Entre comillas, es más fácil construirlo de propio, pero construir lo colectivo, construir la ciudad, es lo que es más difícil. Y ahí la pregunta también como cuán factible es que ese espacio colectivo sea realmente hecho por cada familia individual, y no en realidad ahí sí tiene que estar el rol del gobierno apoyando detrás. Tengo un par de puntos más, pero para no monopolizar. Bárbara, Melinda, no sé si ustedes quieren agregar algo. ¿No? ¿También? Juan Pablo. Yo creo que seguir escuchando. Solamente para tal vez ir también cerrando por la hora, porque prometimos 45 minutos, pero estamos bien en los 50. De repente linkearlo con las presentaciones de mañana y pasado. ¿Por qué mañana decidimos irnos al Valle Central, por ejemplo? También un lugar que tú conoces súper bien, Juan. En parte porque uno de los casos que va a mostrar Carlos Díaz mañana, que también fue estudiante de uno de los talleres de investigación, era cómo el Banco Mundial promovía agendas de urbanización en sitios rurales para promover la industria agrícola. También en otro contexto que era el de la Revolución Verde. Y se dieron unos casos bastante fantásticos en términos de urbanizaciones. Son unas verdaderas ciudades lineales en Indonesia y en Malasia, en que, de nuevo, por una parte, se entregaba un sitio a una familia, esta es un sitio un poco más grande, que podía generar cultivos de autosubsistencia. Sin embargo, al mismo tiempo, trabajaban, en algunos casos, para empresas públicas de sitios agrícolas más grandes, y de nuevo, no era solamente el sitio de autosubsistencia, sino que también promovían la construcción de colegios, centros de salud. Y nos interesaba llevarlo al Valle Central para ver cómo está la pregunta sobre la ruralidad urbanizada, sobre el countryside. Cómo el urbanismo llega a estos lugares, ya no tal vez de autoconstrucción de viviendas, sino incluso, lo vamos a ver mañana en términos de espacio público, y también algunas características locales que puedan haber más particulares desde las casas de inquilinos que nos va a mostrar Felipe. Y por otra parte, algo que también mencionó ayer John McDonald en su presentación, relevó en bastantes puntos el tema de las migraciones de pueblos andinos, en cómo los pueblos andinos de comunidades andinas tendrían una cierta expertise en la autoconstrucción, y que me hizo sentido cuando lo escuché ayer, porque otra estudiante del taller, María José Cisterna, analizó el caso de Bolivia, y ella también, mirándolo a la distancia, mucho en grado de especulación, no lo vimos corroborar 100%, pero nos hace sentido. Ella vio cómo ciertas tipologías de vivienda muy genéricas del Banco Mundial, cuando las veíamos en el desarrollo posterior, tenían ciertas lógicas que no estaban en otras partes, particularmente en el patio. Y por lo que ella pudo investigar y conversó con el profesor que va a presentar el viernes, es que fue una manera en que las comunidades aymaras se apropiaron de esta tipología muy genérica y pudieron, dado que eran con procesos de autoconstrucción, incluir agendas o sus propias agencias culturales dentro de estos procesos. Entonces, en cierta medida, por una parte, cuando contamos esta historia y la ponemos en el contexto de la Guerra Fría, y hablamos de McNamara y hablamos del Banco Mundial, se tiende a ver como toda la agenda de una agenda impuesta por el norte. Sin embargo, lo que ha sido interesante de este proceso de investigación, tanto con Melinka, con Bárbara, como con los estudiantes, es poder verla desde el sur,
ok, existía esta agenda, la sabemos, está este contexto geopolítico, pero ok, ¿cómo estas ideas fueron apropiadas, disputadas, negociadas, colaborativamente? Hay organizaciones sociales muy fuertes, por ejemplo, en Perú, también otro estudiante que lo analizó y vio cómo, si bien existía una agenda del Banco Mundial que les proponía, las imponía a, estas organizaciones sociales eran capaces de organizarse de tal manera que podían dar vuelta a la agenda para hacerla una agenda colaborativa mutua. Y en ese sentido nos interesa como construir esta historia desde el sur, para que podamos tener esta nueva mirada y no siempre estar viéndola solamente por el contexto de agendas impuestas por un ente que ve a los pobladores del sur como agentes pasivos. Y esto es como el catastro. Ahora tenemos todo este catastro y de aquí en adelante la gracia es que se puedan existir nuevas investigaciones. Nosotros hemos analizado poco el material, por así decirlo. Claro. Un parámetro que me parece como interesante es confirmar la hipótesis de erradicar la pobreza extrema por medio de, de justamente esta idea de urbanización. Y en qué momento hubo el accidente que estamos revisando esta caja negra, en qué momento estuvimos cerca, o quizás más del lado de la apropiación eventualmente, las consecuencias que tuvo, o en su minuto, porque esto es bastante top-down, ¿cierto? O sea, es una Sí, organización claro. que viene y se impone, pero que tiene un propósito justamente de ayuda, ¿cierto? Esta ayuda humanitaria. Entonces, ¿y en qué momento también se deriva el accidente en cual esto entra en un terreno justamente de la especulación del terreno y el propósito desaparece, por decir una manera? Y sobre el Valle Central, hay un barrio justamente que está acompañado, entiendo, y ahí hay que confirmar, de lo que fue todo el trabajo en Colbún, ¿cierto? Esta represa. Entonces, según recuerdo, había un vínculo entre eso. Entonces fue un barrio para justamente, no sé qué organización de agentes norteamericanos que efectivamente participaban de este proyecto, que genera este lago artificial, justamente para, entiendo, o conecto con esta idea hídrica, ¿cierto? Y eventualmente con promover un tipo de agricultura. Entonces, de nuevo, pareciera que vamos abriendo más cajas, pero de todas formas nos ayudan a eventualmente entender los procesos a futuro. Eso es lo que parece realmente fascinante de la investigación y, como decía Francisco, no cometer los mismos errores. Sí, un momento que es como de cambio de mirada y que también lo presentó ayer John McDonnell es mediados de los 80, que es cuando empieza a haber una agenda neoliberal, uno empieza a ser cada vez menor y es cuando aparece el rol de los subsidios. Ayer John McDonnell fue muy clara en ver cómo la agenda de los subsidios menoscaba este tipo de operaciones, que tampoco eran perfectas, tienen millones de errores y fueron extremadamente criticadas estos procesos de autoconstrucción en los 80, muy justificadamente. Tampoco queremos verlo con lo bueno y lo malo, por eso es como aprender de lecciones. Pero sí, a mediados de los 80 empieza este rol de los subsidios, que es una de las variables, y que también nosotros como arquitectos y diseñadores urbanos también empezamos a perder agencia. Finalmente cambiamos los planos por por instrumentos económicos, por así decirlo, y los arquitectos quedamos offside. Y ahí es cuando se empieza como el problema de la falta del diseño detrás de estos conjuntos. Y finalmente ya era cómo esto queda en manos de privados y privados, que obviamente igual tienen sus arquitectos, pero llegan con otras agencias detrás. Y sobre el segundo punto del Valle Central, fue un punto que también relevó Melinka cuando hicimos la primera versión del curso, que fue hablar de los paisajes de la Guerra Fría, que también es otro buen contexto. Finalmente, muchísimos paisajes fueron severamente intervenidos, y en el caso chileno también pasó. Toda la plantación de pinos fue apoyada por agencias como la del Banco Mundial, que lo que estaban intentando era generar nuevos lugares de materias primas para la exportación, generar materias primas en otros países, no en tu propio país, y monocultivos de pinos, pero también lo que vamos a ver mañana, monocultivos de aceite de palma, por ejemplo, que destruyen la foresta natural. Y en esos casos muchas veces la vivienda era como un subproducto, porque había que llevar gente que viviera a estos lugares, se generaban estos barrios, y al mismo tiempo les daban empleo, porque generaban estas zonas de plantaciones de palmas, por ejemplo, pero que de nuevo, 50 años después, vemos el impacto en el medio ambiente. Muy bien. Paula quería hacer un comentario. Sí, el último comentario quizás, no sé, bueno, de cierre a lo mejor, a partir de las
últimas cosas que han dicho. Obviamente se vuelve interesante cuando tú dices lo de los subsidios propuestos por John McDonnell. Quizás sería interesante ver qué tipo de ciudad termina promoviéndose, ¿cierto? Ver cómo la ciudad de los subsidios puede ser distinta de la ciudad que termina apareciendo cuando se autoconstruye. Uno imagina inmediatamente que una ciudad autoconstruida tiene una variación mayor, tiene una capacidad de generar comunidades desde otros lados, ¿verdad? Tiene una capacidad quizás incluso organizativa muy distinta, ¿verdad? Que está basada en la cooperación y en la ayuda entre los vecinos de un lugar. Cosa que no sucede probablemente con los subsidios y probablemente las formas construidas, los espacios públicos que se van ganando, no los que están diseñados, sino los que finalmente la gente va ganando para su beneficio, pueden ser también de índole muy distinta. Entonces la investigación, claro, dan ganas de extrapolarla y poder ver de alguna manera cómo estos lugares terminan conformándose o constituyéndose hoy en sectores de la ciudad. No sé. Es como, Sí. es una investigación que yo creo que abre mucho, como tú lo decías recién, Francisco, abre más que cierra. Sí, sí. Y uno de los personajes que no mencionamos hoy día, pero que es clave también en el proceso de autoconstrucción, que es John Turner, John Turner, que sí. tuvo con su experiencia en Perú, su mayor énfasis era en el rol de las comunidades. Lo que a él más le interesaba era cómo las comunidades se empoderaban de los procesos de construcción de sus propias viviendas, algo que en los programas que siguieron después no eran tan evidentes, y que lamentablemente en el momento en que la población, los pobladores no eran los primeros actores, los principales actores, muchas veces los proyectos fracasaban. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque si bien era lo que pareciera más importante para John Turner, cuando tomaron su idea otras personas, decían, estamos haciendo el proyecto a la Turner, en realidad no, estaban haciendo un proyecto de autoconstrucción muy top-down, y están dejando de lado muchas cosas que John Turner había propuesto. Y muchas veces se le criticó fuertemente y severamente a John Turner, y yo creo que se llevó más críticas de las que se debería haber llegado, lamentablemente. Súper. Gracias, entonces, Fantástico, muchas gracias. a los, Muchas gracias. a Paula, a Juan Pablo, a los comentaristas. Y dejamos invitados también para mañana, tercer ciclo, Ruralidad Urbanizada, ya lo decía Francisco, con invitados de la Universidad de Talca y la Universidad Católica a la 1:00 p.m. Así que gracias a todos por participar. Super. Muchísimas gracias, Lía. Muchas gracias, Juan Pablo y Paula. Estén bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bueno, hay que seguir. Estoy viendo cómo cortar En la flecha, ahí está. Está como cara de ¿Qué le pasa? Todos con Cortado cara de ahí. foto. Todavía está grabando, sale.